Se me apagó la laptop. Sí, estoy viendo justamente, Sebastián. Dime, ¿tienes evaluación la próxima? ¿Cuándo tienes un examen o, digamos así, una evaluación? Me parece que la siguiente semana ¿Cuándo? ¿De aquí cuándo? sería el martes o jueves de la otra semana. Ya, el martes o el jueves. ¿Y qué temas te van a venir en ese examen? Los que le he enviado desde proyección de vectores a ecuación a circunferencia, parábola, elipse, hipérbola. Desde vectores, entonces sí te va a venir, ¿no? Sí, las dos primeras que le envié son de la semana 1. Ahora le envío de la semana 2, la PPT. Ya. A ver, acá tengo circunferencia y sí, pero para El saber último de la organizar semana. la información, eso es lo que me preocupa ahorita, para saber qué cosa es lo que te va a venir exactamente. Sí, las dos primeras son semana 1. La última, disculpe que le envié ahora, es semana 2. Luego está circunferencia, que es la semana 3, y elipse, digo, y la última es semana 4. Bueno, la penúltima. Ah, ya, los dos primeros PDFs es semana 1, Sí, porque ahí dice semana 1 y semana 1, 2. Ah, ya, semana 1 los dos. sí, Ya, y este último que me acabas de enviar es la semana 2, sí. vectores. Semana 3 es circunferencia parábola, semana 4 es elipse hipérbola. Sí, pero ese es semana 3-2. Acá está semana, es 3, que el 1. profesor también, sí, semana 3-1. Ya, a ver, pasa. Ya. Vectores. Transformación de coordenadas. Ya. Seba, dame un minutito, porfa. Lo que pasa es que tengo un alumno ahorita que tiene un... Sebastián. Aquí estoy. Ah, ya. Lo que pasa es que tengo un estudiante que ahorita me ha pedido... Me había dicho a las 9, yo me he olvidado, la verdad. Mira, quiere que le apoyen esa pregunta. Voy a tratar de resolverlo y vuelvo ya un ratito. Dame un toque. Ya más o menos tengo una idea de lo que te va a venir. Hasta transformación de coordenadas te va a venir entonces, porque eso ya lo hiciste o supongo se supone que ya lo has Sí, trabajado. lo explicó. El profesor casi no ha desarrollado ningún ejercicio con nosotros, solo como lo que lo explicaba con las PPT, pero a mí no me quedó muy claro. No le entendí mucho lo que me habló. Ya, ya, ok. Ya. Lo que pasa es que la nacional es bastante teórico, digamos,
digamos, las explicaciones, ¿no? Y después la parte práctica ya lo dejan que el estudiante vea por su cuenta muchas veces. El profesor explica pues un ejemplo, a veces ni explican ejemplos incluso, lo dejan que los alumnos resuelvan ya, ¿no? Y presenten tareas, trabajo. Y uno tiene que defenderse por su cuenta, pues, caballero. Bien, dame unos minutos, por favor, Sebas, para resolver una preguntita de un alumnito. Claro. Y ahora que me había olvidado, mira, como te digo, me había dicho de temprano a las 9, me dice, profesor, hacer eso a las 9, y yo la verdad que no me había acordado. Dame unos minutitos, por favor. ¿Te parece? Sí, no se preocupe. Ya, y vuelvo acá para analizar Voy a estar, todos los voy a estar temas. aquí. Ya, Voy a estar perfecto, aquí. perfecto. Listo, listo. Cancelo la pantalla, ¿no? ¿Sebas? Sí, aquí estoy. Ok. Bien, entonces, a ver, para más o menos organizar la información. A ver, acá tengo. Voy a hacer una carpeta ya para colocar solamente los archivos que me has enviado. Cuando es de la nacional, y sí que tener un poco de cuidado. No se trata solamente de resolver las preguntas o los ejercicios. Sino que sí tienes que conocer la teoría, tienes que conocer las explicaciones que el profesor te ha hecho. No te Sí. queda de otra. Porque a veces las preguntas que toman son de las explicaciones que el profesor hace, son jodidas. Ahorita para cerrar este archivo y poder pasarlo aquí en la carpeta. Ya. Vamos a compartir pantalla. A ver, estos son. El primero, introducción al análisis matemático. Luego, recta y circunferencia. Luego, 3.1, transformación de coordenadas. No, de hoy sigue el 2, vectores, perdón. Vectores, transformación de coordenadas, circunferencia y parábola, elipse y hipérbola. ¿Ese es el orden? ¿Sí? ¿Es correcto? Algo así, ¿no? Bien. Esos son los únicos Creo que temas que van a venir. Dime, Seba, dime, sí. dime. No, sí, es que había hablado con el micrófono apagado. Sí, esto es lo que tengo. Después, acá está lo que veríamos. Luego acá el profesor nos envió la diapositiva que veríamos. La semana 5, que son rectas y planos en el espacio. Esto es lo de la otra semana. Ya. A ver, eso no va a venir en tu examen. No lo sé aún. Yo sé que nos habían dicho que iban a empezar a evaluar durante la semana 5, pero aún este curso particularmente no dicen nada aún. Porque de otros cursos me han evaluado, hoy me evaluaron un curso de desarrollo, un curso de desarrollo personal. El viernes me van a evaluar sobre química, pero es sobre y del taller que da la universidad. Pero es lo único que nos han dado, nos han dicho hasta ahora, oficialmente. Ah, ya, ya. ¿Y quién te enseña matemática? Apellida Castañeda Peralta. Castañeda. Castañeda Peralta, no recuerdo el nombre. Eh, Creo que Julio o
Sé que apellida Castañeda Peralta ahí. A ver, déjame Debe verlo. ser, debe ser nuevo, seguramente. No recuerdo. Sí. Y, por ejemplo, nuestros horarios nos han dado a mi grupo, porque yo soy aula de mi carrera, yo soy aula A. A mi aula nos han dado los horarios raros. Y, por ejemplo, el curso de desarrollo lógico lo hemos tenido recién hoy. Después de 3 semanas perdidas, 3 semanas y media perdidas, lo hemos tenido recién hoy. ¿Ah, Y sí? ¿3 semanas perdidas? de ese curso. Sí. Se llama Julio Peralta Castañeda. Debe ser nuevo, y ahora que ya como hace tiempo que no lo conozco de los profesores. Nuevo debe ser. Sí, él nos ha pasado un libro, nos pasó un libro en PDF, pero no sé si lo he revisado mal pero no he encontrado mucho. Mm. A ver, déjame pasárselo también. Y aparte, un compañero me ha pasado otro libro, pero eso fue hace unos momentos antes de empezar la clase con usted. Y no he tenido tiempo de revisarlo y no sé qué tanto me serviría. No sé si usted me podría recomendar algo de donde sacar más teoría o información para estar estudiando. Si se trata de vectores, el libro de McGraw-Hill, yo lo tengo ese libro, pero ahorita estoy en Chicama, tendría que ir a Trujillo. Cuando vaya a Trujillo si es posible, pero debe estar en internet también. Lo que pasa es que ¿Cómo se llama? libros hay un montón también en relación a esto de introducción al análisis matemático en la parte vectorial. Cálculo para ingeniería, ¿no? Es esto de acá básicamente. Matemática para ingeniero. Hay un libro de matemática básica para ingenieros, no recuerdo quién era el autor. El Larson. Ah, ya. Pero el Larson es bien especializado, ¿ya? Cálculo 1 de una variable. Claro, pero acá ya viene ya de límites y derivadas, ¿ya? Sí. Y de frente viene integrales también. Claro, ese es el Larson. Y como que solo la primera unidad del libro. La preparación para el cálculo, donde es lo único que como que entendí, más o menos. Mm, todavía no hacen derivadas ustedes, ¿no? No, aún no. Ya. Bien, a ver, Sebas. Lo que tenemos que hacer es que repases desde el primer tema hasta el último tema que has venido trabajando. De nada serviría empezar por circunferencia, pasar por elipses y la parte inicial todavía, digamos que no la tienes muy bien cimentada, desarrollada. Y eso implica, por ejemplo, que resuelvas tú los ejemplos que aparecen en tus diapositivas. Si tú sabes resolver esos ejemplos, entonces digamos que conoces o puedes afrontar una posterior práctica o examen. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir viendo la teoría que el profesor ha colocado en las diapositivas, o bueno, digamos en el material que ha elaborado. Aquí vamos a abrir, digamos así, en las carpetas donde hemos bajado aquí las semanas. De aquí sigue recta y circunferencia, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a ver aquí también, por ejemplo, la ecuación de la recta. Vamos a ver, bueno, esta es la parte teórica. La parte teórica se supone que tú también ya la has recibido, la has visto por lo menos, pero por aquí seguramente que hay ejemplos. Vamos a ver, no hay ejemplos. No tienes práctica tampoco de ecuación de la recta, entiendo. No te No, han de la dejado primera preguntas. semana, de eso no dejó preguntas. Ah, ya, Ha se han dejado porque, pasado de frente al otro. sí, él empezó a dejar problemas desde la tercera semana, que es lo que le envié antes. Ya, perfecto. Después sigue vectores. A ver, vamos a ver en vectores. ¿Ya? Al menos en la primera diapositiva que has visto, sí hay allí una
hay algunos ejemplos. Ahora vamos a ver acá en vectores. Vectores en R2, ecuación vectorial de la recta. Ya. Ya. ¿Qué tal? Pegar acá. Componentes y longitud de un vector. Ya. Operaciones con vectores. Ejemplo, acá está de cabeza. Encontrar, bueno, esto es fácil, pero operaciones con vectores, suma, resta, cualquiera lo hace. Ya, demostraciones. No creo que les coloquen demostraciones. Vector unitario. Otra vez vector unitario. Aplicaciones en fuerza resultante. Ya. Y allí acabó, no falta más todavía. Otra aplicación. Mejor ahí, un poquito menos. Ahora sí. Componentes. Las ecuaciones paramétricas. Sí, ejemplos aquí, Sebastián. Hay algunos ejemplos. Sobre todo estos de trabajo, fuerza, componentes, composición de fuerzas en vectores. Ya, acá también tenemos. Y de aquí sigue ya lo que es la parte de circunferencia, ¿no? Ah, transformación de coordenadas también. Dada la recta, determina el nuevo origen. Uh-huh. Rotación. Ya. Circunferencia y parábola. De esto es la práctica que me han mandado, ¿no? Sí, De esto han mandado práctica. sí. Ya. Ahí está la ecuación vectorial. Uh-huh. ¿Ustedes tienen delegado? ¿Su salón tiene delegado o todavía no? Nada. Deben preguntar, ¿eh? Porque si les han mandado práctica de circunferencia, parábola, elipse y prola, y de eso nomás hay preguntas, ¿no? Puede ser que de eso nomás les tomen. O sea, depende del ánimo del profesor. Bien.
Deben preguntarle. Deben animarse a preguntarle, profesor, díganos qué es lo que va a venir, ¿no? Como que se cayó un momento la reunión. ¿Sí me escuchas? Sí, ahora sí. Ah, ya, perfecto. No, sí, estoy con el internet cableado. Te decía que deberían consultarle también de todas maneras al profesor, ¿no? ¿Qué es lo que va? Bueno, ahora si le dice, va a venir todo lo que hemos hecho, ahí sí están fritos, bueno. Pero podrían Sí. consultarle así bonito, ¿no? Que el profesor, ¿qué va a venir más o menos? ¿Va a venir de las prácticas que ha dejado? Ah, bueno. Entonces ahí ya los guía más o menos a tener que repasar de circunferencia, parábola. Bien. A ver, Sebas. Vamos a empezar entonces ya con lo que es la parte introductoria. Esto aparte de producto escalar, producto vectorial. Semana 2. En la semana 2, que es el capítulo de vectores, ahí está bastante completo todo, prácticamente como si volvieran a explicarles todo lo que de un inicio, ¿no? Cuando se hace un producto escalar, cuando se hace un producto vectorial, las operaciones con los vectores. Pero esto es lo que tenemos que repasar, Sebas. Porque la semana 1 tiene lo mismo, mira, vectores, 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 ¿no? Tiene lo mismo. La semana 1-2 es de recta y circunferencia. Básicamente vienen las ecuaciones de la recta y la circunferencia, pero la circunferencia se va a ver después también. Recta sí creo que después ya no se logra observar más. Donde sí hay un capítulo bastante bueno, donde sí podrían colocarles preguntas, es en el capítulo de vectores. Este capítulo sí me parece bastante rico con ejemplos, sobre todo, para que ustedes puedan aplicarlo. Y yo sospecho, ¿qué carrera es la tuya? Ingeniería agroindustrial. Ya, pues entonces definitivamente si el profesor ya es un poco más actualizado, no les va a estar preguntando, pues demuéstrame la fórmula tal, ¿no? Sino que les va a colocar seguramente aplicado digamos, aplicado a la vida cotidiana, ¿no? Problemas un poco más realistas con fuerzas, trabajo, aplicado a la física. Sospecho que les va a venir sobre todo eso. Así como estos ejemplos, distribución y descomposición de fuerzas. Bien, a ver, repasemos entonces la teoría completa de vectores, ¿te parece? Sí. Ya, a ver, vamos a empezar desde la parte de arriba. Él ha estado usando bastante con nosotros un programa llamado GeoGebra. Ah, ya, para representar a los vectores. Sí, pero como que solo él usaba y luego nos mandó a estudiarlo nosotros por nuestra cuenta. Ah, Y bueno, claro, pero nadie lo ha aplicado. no tanto. Porque el GeoGebra solamente es para graficar funciones o gráficas matemáticas. En su caso, no creo que le sirva de mucho graficarlo, si lo que tiene que hacer es resolverlo, ¿no? A lo que son de matemáticas, matemáticas, sí, bueno, que ahí digamos, las preguntas son grafique la función, grafique la ecuación, pero en su caso, más es aplicativo. No le veo mucho uso de que tengan que graficarlo. Aunque para las preguntas de circunferencia, que más adelante van a venir, o de parábola, a veces colocar la gráfica te permite más o menos visualizar cómo tienes que resolverlo, pero eso ya sería más adelante. Ahorita vamos a hacer vectores, ¿no? Ya, claro. Mira, vector básicamente, Sebastián, es una flecha. Así, no sé si es que... Acá tengo un lapicero. Ese lapicero tiene una parte final, una parte inicial, perdón, que es la tapita de acá abajo, ¿sí?
y una parte de la punta, ¿correcto? Correcto. Entonces, a ver, voy a tener que desactivar mi fondo virtual para mostrarte que el vector es muy simple de entender. Se ve como un recuadros negros rayados sobre la pantalla. Sí, es por la compartición de pantalla. Vuelvo a compartir y ya está. Ahora sí, mira. Un lápiz o un lapicero es la mejor definición de un vector, porque en un lapicerito encontramos que esto va dirigido hacia una punta. Entonces, digamos así, esta punta indica el sentido y la dirección del vector. Entonces, todo vector, acuérdate siempre, tienes un lápiz, un lapicero a la mano, eso es un modelo de vector. Todo vector tiene un puntito inicial y tiene un punto final. Todo vector tiene una longitud, ¿cierto? O sea, lo que mide, esa longitud, ¿sabes cómo se llama? Se llama módulo o magnitud del vector. ¿Ves en la parte de la diapositiva, en la parte inferior donde dice una fórmula con raíz cuadrada? Ya, sí. Esa es la fórmula para calcular la longitud del vector. La longitud, o sea, lo que mides, si tú agarraras con tu regla y colocaras ahí cuántos centímetros tiene, eso se llama longitud del vector o módulo, que también se le denomina, ¿no? O magnitud, como dice aquí. Entonces, todo vector que tiene una longitud, tiene una dirección. ¿Qué es la dirección? La dirección es la línea imaginaria por donde atraviesa el vector, o sea, la línea que pasa por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si observas el vector que aparece allí en la diapositiva, en el ejemplo, mira, la línea que voy a dibujar aquí, vamos a trazar una línea imaginaria. A ver, ahí está. Esa línea es la dirección del vector. O sea, la dirección es la línea en la que se mueve el vector. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. ¿Qué más? A ver, el vector que está dibujado allí, por si acaso, lo voy a volver a resaltar, es el que va desde P hasta Q. Ahí lo estoy resaltando. Mira, ahora, si te das cuenta, los vectores que están en esa línea roja pueden ser de dos sentidos. Puede ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, o llámese hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. En este caso, está yendo hacia arriba, hacia la derecha, o sea, de P hacia Q. Eso tiene un nombre también. Se llama sentido. El sentido de este vector significa que va hacia allá. Entonces, ¿y también qué cosa habíamos identificado al inicio? Todo vector tiene una longitud. ¿Listo? Longitud, módulo, ¿no? La longitud o módulo o magnitud. Aquí, en la diapositiva dice longitud, pero la verdad que más se conoce con la palabra de módulo. ¿Ya? Sí. Bien, entonces, estos son los elementos, además del punto de aplicación también. ¿Cuál es el punto de aplicación? El punto de aplicación es el punto donde comienza el vector. Entonces, tiene un punto inicial y un punto final. ¿Cuáles son sus puntos de aplicación? Empieza en P y termina en el punto Q. Sí. ¿Listo? Sí. Bien, entonces, eso es un vector. Cuando vamos a trabajar vectores, simplemente son flechas que necesitan tener una dirección y un sentido. Algunos estudiantes confunden el término dirección con sentido. El sentido es hacia dónde va. La dirección es en qué línea está. ¿Ok? Bien, sigamos. Dos, a ver, dice aquí. Ahí
está, muy bien. ¿Te acuerdas de la longitud? Sí, Aquí le colocan un nombre especial también en la matemática y le llaman norma a la longitud. a la longitud de un vector. Exacto. Entonces, longitud, módulo o norma de un vector. ¿Listo? Sí. Perfecto. ¿Qué pasa cuando la norma de un vector es 1? Cuando la norma de un vector es 1, estamos ante un caso especial de vectores. ¿De qué tipo de vectores? Los vectores Unitario. unitarios. Es un concepto que lo vas a tener que llevar hasta bastante tiempo, así que es bueno que lo vayas asimilando. ¿Qué es un vector unitario? Es aquel que si colocas tu regla, lo mides y sale 1. Nada más. Una unidad. Una unidad. ¿Entendido? ¿Hacia Sí. dónde va dirigido? Depende, puede ir hacia la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda, en diagonal, como sea, pero si es que mide 1, es un vector unitario. ¿Ok? Sí. Bien. Perfecto, sigamos. Mira, por aquí aparece un ejemplo acerca de lo que es las componentes y la longitud de un vector. Bueno, eso ya lo hemos visto. Hay que tener en cuenta algo. Mira, a ver. Mira la imagen que se encuentra aquí. No voy a, digamos, no voy a repetir lo mismo que dice acá porque ya sería muy evidente. Pero sí me interesa que observes esta imagen, te des cuenta de cuál es el punto inicial. ¿Cuál es el punto inicial ahí? Es el punto 3, menos 7. Y el punto final arriba es menos 2,5. ¿Ok? ¿Listo? Sí, es que me acaba de responder mi profesor. Me dijo que el examen vendrá hasta hipérbole y será el martes a las 3 p.m. El martes. Sí. El martes 13. Sí. Chumas. Que a propósito lo he puesto martes 13 todavía. Sí. Bien. Ya te fregó, ya, pues, caballero. Cuando te dice hasta, ya no se sabe qué va a venir, pero por lo menos hasta qué tema sí viene, es hasta hipérbole, ¿no? Sospecho Sí. que les va a venir preguntas aplicativas, ¿verdad? No creo que el profesor sea tan especial como antes había algunos profesores de colocar, pues, demuéstrame, ¿no? La longitud del producto vectorial. No creo que sea tan así, tan específico, sino que al contrario, podría venir más aplicativo, como vamos a ver más adelante, en el cálculo de fuerzas, trabajo, qué sé yo. Pero para poder resolver eso tienes que saber lo básico, lo que es el estudio de los vectores. Mira, Sebastián, te decía lo siguiente. Los vectores ya sabemos que son flechitas, como si fuera un lapicerito. Bacán, perfecto. Ahora lo que tienes que aprender es a escribirlos. Y para poder escribir los vectores en matemáticas, se hace una sencilla forma. El vector, digamos que es V, simplemente es P, mejor dicho, el punto final. ¿Cuál es el punto final? U Q. menos el punto inicial. Es decir, P. P. Nada más. Así de sencillo. El punto Q tiene sus coordenadas, ¿cierto? Arriba Sí. están, menos 2,5. Le vas a restar las coordenadas de P, 3, menos 7. Y listo. Vamos a ver cómo nos va entonces aquí a la derecha en el cálculo del vector V. A ver, ¿cómo sería V entonces? Q menos Q. 2, 5. 5 menos P Menos P, que es 3, 7. menos 7. Menos 7. Listo. Ahora sí, ¿sabe restar? Sí. A ver, pues. Sería V sería menos 5. Menos 5, 12. 12. Muy bien.
Y ya está. Así es como se denotaría el vector. Ahora, ¿te das cuenta que colocarle paréntesis podría llevarnos a la confusión pensando de que eso no es un vector, sino simplemente un par de coordenadas, ¿no? Entonces, para evitar esa confusión, aquí en el texto le han colocado así, como si fuera una boquita, ¿no? Boquita y boquita, como si fuera un intervalo, algo así. Este es el vector entonces. El vector menos 5 punto y coma 2. ¿Ok? Sí. Bien. Entonces, tú has llevado plano cartesiano, de hecho, para poder postular. No, ¿No? ¿No has llevado eso? no. ¿Cómo se ubicaría el menos 5 menos 12, Sebastián? 5 va en el eje X y menos 5 va en el eje X, que es abscisas, creo. Y Ya. 12 va en Y, que son ordenadas. Perfecto. Muy bien. Menos 5, 12, ¿cierto? Sí. Ya. A ver. Intentemos graficarlo, pues, a ver. Intentemos graficarlo. Ahí nos alcanzará el espacio. Vamos a ver si podemos colocarlo más abajito a esta. Ahí. Yo creo que ahí es suficiente. Ya, listo. A ver, ahora sí. Necesito un espacio para abajo, para arriba, que digo, para el 12. Bien, mira. Porque una curiosidad sería, ¿y por qué menos 5, 12? ¿No? ¿Qué pasa si yo lo quiero dibujar en el plano, no? Mira, el menos 5 estaría aquí, ¿es correcto? Sí. Muy bien. Ahí estaría entonces el número menos 5. Lo vamos a colocar aquí en la pantalla. Menos 5. Listo. Y el 12 estaría en el eje Y, hacia arriba. Muy arriba, porque ahí nada más se queda hasta el 6, ¿no? Entonces lo vamos a extender un poquito al plano. Vamos a extenderlo un poquitín. Un poquitazo. Y digamos que por la parte superior, aproximadamente por acá sería el 12, porque si ahí está el 6, ahí sería 12. Sí. Correcto. Bien. Entonces ahí sería 12. Entonces, eso te decía yo. ¿Y sabes cómo ubicar menos 5, 12? Creo que sí, más o menos algo de conocimiento tienes. Creo que se intersectan acá, ¿cierto? Sí, más o menos. Ubicar puntos en el plano cartesiano es algo bastante básico. Ahí. Sí. Listo. Entonces, el instinto primitivo nos diría que para graficar este vector, lo que tengo que hacer es simplemente trazar una flecha que va desde el origen hasta ese punto. Eso es lo que estamos haciendo, Sebastián. Voy a tratar de ajustar un poquito más el puntito este que lo he dibujado para que calce justo ahí a la derecha. Hasta aquí. A ver, ahí está el puntito. Ahí está. Ese es el puntito que queríamos, menos 5, 12. Este es el vector V que hemos encontrado. ¿Qué conclusión sacarías de eso, Sebastián? No sé si te das cuenta, pero lo que hemos hecho al restar esos dos puntos, ¿sí? O sea, No al sería, restar Q menos P, ¿cierto? Hemos encontrado menos 5, 12. Si te das cuenta y eres hábil, lo único que hemos hecho es agarrar con los dedos al punto P, coger el vector y ponerlo arriba. ¿Sí o no? sí, como se ha trasladado el vector. Exacto, como si lo colocásemos en el origen, ¿correcto? Sí. Perfecto. Entonces, eso es lo que sucede cuando uno encuentra al vector. Cuando tú encuentras finalmente al vector, lo que estás haciendo es encontrar cómo se vería desde el origen. ¿Listo? O sea, los vectores nacen en el origen. A veces están desperdigados por el plano. A veces están por arriba, digamos que ese vector podría haber estado por acá, ¿no? Pero es el mismo vector. Si tú lo coges y lo colocas en el origen, sería el mismo. Y sigue siendo menos 5, 12. Es lo que tienes que entender. Los vectores están desperdigados por el plano.
están por arriba, por abajo. Bueno, en este caso tendría que dibujarlo en el mismo sentido. Así, pero todos ellos que estás viendo allí podrían ser el mismo vector, si es que lo colocas en el cero, en el origen. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Perfecto, muy bien. Cañón. Entonces, todo vector también tiene un módulo, o una norma, o una longitud. ¿Cómo se calcula la longitud del vector? Muy sencillo. ¿Te acuerdas del -5 y el 12? Le aplicas Pitágoras. ¿Sabes aplicar Pitágoras? sí, Colocas doble barrita. vale, Así es conocido. como se colocan. ¿Y cuánto saldría? 13. Claro, 13. 5, 12, 13. ¿Cierto? Sí, ¿por qué es la doble barrita? Para indicar que se trata del módulo de un vector. Porque si le coloco una sola barrita, daría a Sería valor entender que se absoluto. trata del valor absoluto. Nada más. Es por esa razón. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. ¿Sí sabes por qué se aplica Pitágoras para calcular esa longitud o no? Eh, por la fórmula para hallar el módulo del vector, la que estaba en la diapositiva anterior. Esta revista, ¿verdad? Ah, no, estaba en la tabla anterior, ¿no? Sí, Entonces, ¿tú crees que eso es por la fórmula? sí, pero también porque, bueno, como se decía en la academia, porque se formaría un triángulo. Exacto, exacto. Eso es lo que necesito también. Que tú sepas analizar de una manera hábil y sencilla a los vectores. Así vas a lograr tener éxito. No te vas a atolondrar cuando te digan, hállame el módulo. Pucha, me olvidé la fórmula del módulo. No te pases, pues, ¿no? Sí, ese particularmente es un triángulo notable bastante conocido, el de 5, 12 y 13, Correcto. Así como es. el de 7, 24, 25. Correcto. Entonces, sí sabes de dónde o por qué es una raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Perfecto. Sí, Listo. Entonces, podemos descansar en paz en cuanto a la estructura básica de un vector. Ya sabemos su forma de obtenerlo. Tenemos que restar las coordenadas, ¿sí o no? ¿Cierto? sí, Perfecto. Entonces ya nadie te va a engañar, pues nadie te va a decir, oye, tienes que restar. Y tú te vas a quedar pensando, pero ¿por qué tengo que restar? Porque esa es la clásica. Tú lo ves ahí que se están restando, mira. Acá todavía te están restando por pedazos todavía. Q1 menos P1, Q2 menos P2, ¿no? Algunos lo ven y ahí se friquean ya y no entienden ni papas. Yo te estoy mostrando por qué rayos se restan. ¿Por qué se restan los puntos? Para agarrar con tus dedos a esa flecha y colocarla en el cero. Esa es la razón. ¿Entendido? entendido. Acá, perfecto. Sigamos entonces. Listo. Ya está el vector allí. Ahí está la longitud también del módulo. Digamos, operaciones con vectores. Las operaciones que se pueden hacer con vectores, bueno, hay desde las más simples, que son suma, resta de vectores. ¿Te acuerdas que en la anterior, por aquí, te pedí que restases, a ver, por aquí, te pedí que restases U menos P? Sí, Igualito se restan vectores. Se resta primera con primera, segunda con segunda. Es la misma vaina cuando hacemos operaciones de suma y de resta. ¿Ok? Cuando hacemos operación de multiplicación, ahí sí tenemos que tener un poquito de cuidado, porque hay dos tipos de multiplicación. Hay una multiplicación de vectores en forma escalar y hay una multiplicación en forma vectorial. ¿me puede dar un momento para ir a traer mi cargador que se bajó la batería de mi Anda nomás, computadora? anda nomás, anda nomás, no te preocupes.
Profesor. A ver, Sebas. Sí, aquí está. Ya. Bien, a ver. Te estaba comentando que para la suma y resta de vectores no hay problema, no hay inconveniente, porque es como si se restaran coordenadas, ¿ok? Sí. Aquí incluso, mira, tú tienes que mirar acá la teoría. Dice suma vectorial y tú ves acá u más u sub 1 más b sub 1, punto y coma o coma, u sub 2 más b sub 2. Ah, ya, dice. Esto de acá es como si fuera cada uno con cada uno. Y lo mismo cuando es una resta. ¿Listo? Sí. Cuando hay la multiplicación, hay que tener un poco más de cuidado. En primer lugar, hay multiplicación de un número por un vector. Cuando se multiplica número por vector, ¿qué dice acá? CU sub 1 y CU sub 2. ¿Qué significa? Que cada componente se multiplica por ese número. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, es como que el número entra a multiplicar a los dos números. A los dos. ¿Listo? Como si fuera una propiedad distributiva. Igual para la suma, ¿cierto? En el caso de la suma, se hace término con término. Cuando yo te decía de la multiplicación, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero multiplicar el número, digamos, a ver, 5 veces b, esto sería 5 veces el vector menos 5, punto y coma 12, que hacemos con el vector anterior, ¿no? Entonces, 5 veces el vector v, ¿a qué sería igual? Sería igual a menos 25, punto y coma 60. A eso me refiero. Se multiplica cada una de las componentes. ¿Ok? Entonces no hay problema con la multiplicación de un número por un vector. Así que esta parte que dice el negativo de un vector ya es obvio, pues. ¿Por qué? Porque significa que vas a colocarle menos a cada una de las componentes. Es como si multiplicaras por menos 1. ¿Ok? Sí. Perfecto. Digamos. Operaciones con vectores en la forma geométrica. Cuando uno encuentra la suma de un vector, supongo que te acordarás del curso de física aquí. Mira, ¿te acuerdas del método del paralelogramo? Sí. Mira, cuando tienes dos vectores, yo creo que en el colegio incluso nos han enseñado que el método del paralelogramo dice, si tienes dos vectores, uno es así y el otro es así, entonces el vector resultante es una línea que va, una flecha que va desde aquí hasta la esquina del paralelogramo que resulta, ¿cierto? Sí. Algo así. Y nos hacen dibujar un paralelogramo, ¿no? Sí. Así en Eso paralela. Eso lo vi más en la academia porque mi colegio donde estudié fue bastante eficiente en ese aspecto. Ah, ya, entiendo, entiendo. Bueno, pues en la academia en todo caso. Pero así es como se obtiene la suma de un vector. Ahora, ¿tú cómo lo conoces? ¿Así como yo lo he dibujado o por el método del polígono? Polígono, no, así como usted lo ha dibujado. Ah, ya. Así. Sí. Entonces solamente podrías aplicar ese método para cuando hay dos vectores. ¿Qué ¿Cómo? pasa si hay tres? No sabría. Lo haría por partes. Primero dos y luego el siguiente. Ya, ahora déjame adiestrarte. Mira, el truco de la suma geométrica de vectores es que la suma de varios vectores, uno seguido con otro, es igual al vector que une el primer punto
con el punto final del último vector. Mira, te explico. Esta flechita azul no me conviene que esté allí, me conviene que esté arriba, seguida de la flecha azul anterior. ¿Ok? Ok. Entonces, agarras una flecha y unes el punto inicial, o sea, donde empezó todo, hasta donde termina todo. Ese es el resultante. Así es como se encuentra la resultante. El punto inicial con el punto final de donde terminó todito. ¿Entendido? Entendido. Ese concepto me permite extender la propiedad del paralelogramo a cuando hay muchos vectores. Es decir, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo por aquí, a ver, voy a colocar acá con color azulito mejor. No me duermas, ¿eh? No, para nada. Yo no entendí. Mira, Sebas. Supongamos que te piden a ti hallar la suma de estos vectores. Este y por acá otro más así. Sume usted los tres vectores. Se ordenarían. El segundo vector iría tras el primero y el tercero tras el segundo. Y se trazaría una línea recta entre el origen del primer vector hasta el final del último. Correcto, muy bien. Ahora, ¿quién va primero, quién va después? Depende de ti. Si quieres, este va aquí y luego trazas el otro por acá. A ver, lo voy a mover. Allí. Y trazas un vector resultante desde el comienzo del primero hasta la finalización del otro. Ah, era con color rojito para que se diferencie. Entonces, este vector resultante sería la suma de los tres anteriores. ¿Entendido? Entendido. Perfecto. Esa es la generalización del método del paralelogramo, que tanto nos han enseñado. Y que creo que debieron enseñarnos así de un comienzo. Sí nos han enseñado, bueno, en la academia también, ¿no? Método del polígono. Sí. Sin embargo, mucho se nos queda grabado a nosotros esto, pues se nos queda grabado el de arriba, ¿no? El que se hace un paralelogramo así. Pero eso no nos permite extender la definición. Así que mejor es esto. Muy bien, sigamos. Operaciones con vectores. Bueno, esto es lo mismo. Acá te están explicando de la suma de vectores, que ya te lo expliqué hace un momento. La multiplicación por un escalar también tiene una interpretación geométrica, Sebastián. ¿Cómo te lo explico? A ver. Es como que si al lapicerito lo multiplicamos por 5, lo que se generaría es un vector que es 5 veces el lapicero, o sea, un lapicerote, ¿no? Lo que generas cuando tú multiplicas por un número es simplemente agrandar al vector, extenderlo. Y eso es lo que dice aquí. Cuando multiplicamos a un vector por una letra K o por un número K, lo que simplemente haces es alargarlo, extenderlo. ¿Ok? O sea, esto también tiene una explicación. Cuando multiplicas por un número natural o un escalar, un real, a un vector, el vector no cambia de dirección, si te das cuenta. Sigue teniendo la misma dirección. Lo único que ha cambiado es su longitud. A menos de que se multiplique por algo, por un negativo, ahí cambiaría la... Si es por un negativo, en ese caso, Sí, obviamente que ya sería en la misma dirección, pero en pero cambiaría el diferente sentido. sentido. Exacto. Por eso te decía, no cambia la dirección. Cuando multiplicas por un escalar, la dirección se mantiene. Si es positivo, sigue siendo en el mismo sentido, pero si es negativo, cambia de sentido. ¿Ok? Claro, sí. Perfecto. ¿Qué significa ese Q, KU2 y KIU2 que está en el multiplicación escalar? Son las componentes del vector. Si yo tengo un vector U igual a, voy a colocar paréntesis, porque creo que es lo más práctico. U1, punto y coma, U2, ¿ok? Y yo quiero multiplicarle por un K, por una constante K, ¿me parece?
Entonces, esto sería lo mismo que colocarlo así, ¿no? U1, punto y coma, U2. ¿Qué te había dicho en el ejemplo anterior? Que cuando multiplicas por un escalar, ese número entra a multiplicar a cada componente. K por U1, K por U2. Y eso es lo que estás viendo en la parte de arriba. ¿Sí? Sí. Perfecto. O sea, no es nada del otro mundo. Simplemente indica las componentes finales. Esto de la sustracción de vectores es exactamente lo mismo que la suma, Sebastián. ¿Te acuerdas de del método del polígono, no? Sí, sí. Ya. Digamos que aquí tenemos no sé, un vector U y por acá, digamos, un vector B, que es el de aquí. Esto es U y esto es B. Y yo quiero que tú encuentres gráficamente quién es U menos B. No sería, bueno, la dirección entre los finales de U y de V. Ya, y si fueran otros vectores, o más vectores, si fueran La 3, y tengo que restar uno nada más. Sería lo Por mismo que eso, la ahí viene el ingenio, mira. Si te das cuenta, este U menos V es lo mismo que decir U sumado con menos B, ¿cierto? ¿Correcto? Sí, correcto. Entonces, claro, pues, entonces yo podría ser hábil acá y decir que el vector menos B sería para atrás, pues, ¿no? Sí, Este señor es menos V. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar a ellos dos. Por lo tanto, ¿qué hacemos si queremos sumarlos? Hacemos la misma idea que te había comentado hace rato. Lo colocas uno a continuación del otro, en este caso así. ¿Y cuál sería la resultante? Sería el, desde o el la suma. inicio del verde hasta acá, ¿no? Sí, Esa sería la resultante. Ese sería el vector diferencia. Claro, sale lo mismo de lo que tú me dijiste, ¿no? La unión de los puntos finales, ¿no? Sale lo mismo que tú me habías comentado, si te das cuenta. Es como si hubiera unido los puntos finales de los vectores, del U y del B. Pero es otra manera de darle una interpretación matemática a esto. Bien, sigamos. ¿Todo bien hasta aquí? sí. Perfecto. Aquí hay ejemplos de resta, de suma, de multiplicación por un escalar, pero sospecho que eso también ya lo superaríamos, porque es como te dije, multiplicar un medio por v significa multiplicarle por ¿cuánto? Multiplicar por un medio a todas las componentes. Ay, perdón, lo había cancelado. ¿Sí lo ves? O lo voy a rotar en todo caso. Ya, ahí está mejor. Cuando multiplicas por un medio, es como multiplicar un medio a todo. Y te queda de esta manera. Cuando restas, ya te dije que restas cada componente. Y cuando sumas, mira, v más el doble de w, ¿qué tienes que hacer? Primero multiplicas por 2 a w y luego lo sumas con el v. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende cada uno de ellos? Obsérvalos. Sebastián. Ah, lo último de usando 2W. Ya. No, o sea, ¿sí lo entiendes todo lo que está ahí? Sí, Perfecto. O sea, quiero pasar, para que sigamos. Bien, sigamos entonces.
A ver, propiedades con los vectores. Las propiedades no las profundizo porque ya son propiedades matemáticas que la verdad que muy poco tendrían que estudiar. Sobre todo porque te sospecho que va a ser más aplicativo tu examen. En cuanto a aquí, operaciones con vectores de multiplicación, ya, cuando hay norma, es la misma idea. La norma de un vector que se multiplicó por C es C por la norma del vector. Esto del vector unitario sí me parece importante que lo tengamos en cuenta justo ahorita, porque esto es lo que te va a venir más adelante en el tema de parábola, en circunferencia también, cuando hagamos ecuación vectorial. Mira, el vector unitario, ¿recuerdas el vector unitario? ¿Cuál era la característica primordial? Una que vale una unidad. Perfecto, eso es lo que importa. O sea, un vector que mide 1, ¿cierto? Sí. Perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos que un vector que no mide 1, digamos como el lapicérito, no mide 1, ¿no? ¿Cómo hacemos que un vector como este de aquí se convierta en un vector unitario? Fácil. La matemática te da un método. Agarras al vector y lo divides entre su longitud. Ya. Sí, claro, para que dé 1. Exacto, lógico, ¿sí o no? Entonces, si el vector mide 5 y lo divides entre 5, te sale 1. Entonces, esa es la idea. Este tiene un nombre. Para normalizar a un vector, para normalizar o hacer unitario a un vector, lo que se hace es dividir el vector entre su longitud. En términos vectoriales, dividimos el vector entre su norma. Este vector que resulta, ¿qué longitud tendrá? 1. Y tendrá la misma dirección que V. Claro, pues es como que al lapicero lo has cortado en pedazos y escoges el más chiquitito que mide 1, ¿no? Bien. Sebastián, ¿te acuerdas del vector que habíamos visto? El vector menos 5, ¿qué más era? Menos 5.12, ¿no? Claro, 12, muy bien. Sí. ¿Cuál sería su vector unitario del vector V? Menos 5,12 sobre 13. Muy bien, caramba, perfecto. Sería igual entonces a un palo menos 5,12 y todo dividido entre 3, ¿cierto? Y ahora, ¿cómo hacemos esa división? Me parece que se separarían, sería 5 sobre 13, punto y coma 12 sobre 13. Correcto, muy bien. Menos 5 sobre 13, punto y coma 12 sobre 13. O sea, en otras palabras, cada componente se divide entre ese número. Te das cuenta que es muy simple. No tienes por qué, digamos, quedarte tanto en las operaciones de vectores, cuando es algo muy sencillo. Ahí tienes que ahorrar tiempo y ahorrar memoria. La cabeza tienes que usarla para cuando vengan cosas más complicadas. ¿Ok? Bien, Y por entonces, ejemplo, dime. Esa demostración que nos está poniendo ahí. Ya. La demostración que aparece acá es la demostración del vector unitario, de que el módulo es 1. Es una demostración matemática esto de acá. O sea, sí. Lo que pasa es que U es igual, si hablamos de términos vectoriales, sería igual al vector V, ¿sí? entre la norma o el módulo del vector V. ¿Es correcto lo que hemos dicho? Sí. Ya. Ahora, para demostrar eso, lo que hacen los matemáticos es agarrar y colocar esto, mira. Ya pues, apliquemos otra vez módulo para cada lado. Módulo en la U. ¿Sí me entiendes? Sí. Y apliquemos módulo por acá también. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede. Se puede colocar las veces que tú quieras. Entonces, ¿qué sale del módulo de V? Entonces, ¿qué sale de este lado, no? ¿Qué sale del módulo de V sobre norma del vector B? Acá lo separa.
No sé si lo estás observando aquí en la parte Sí, inferior. Lo han separado como una multiplicación, le han sacado el módulo de este. Como esto es un número, aquí las dos barritas que estaban antes, ¿lo ves? sí. Se han convertido en valor absoluto nada más. ¿Por qué? Porque esto es un número. Sería como escalar. Exacto. Entonces sigue siendo lo mismo. ¿Y qué sale de esto? Un Doble vector. barrita de V. Y como tengo doble barrita de V entre doble barrita de V, queda 1. 1. Y ahí está la demostración de que la norma del vector U en realidad es 1. ¿Sí? Sí. Perfecto. Eso ya son cosas, eso son cuestiones matemáticas de demostración. Es que el profesor nos hizo en Jamboard de Meet, nos hizo demostrarlo con vectores propios y yo no había entendido muy bien por qué se daba o por qué era. Ah, ya. Sí, tuve Les suerte comprendo. de que no me preguntó a mí para mostrarle porque yo le había dicho, creo que lo hice, pero lo hice por hacer, por intentar hacer algo. Pero ahora ya lo Ah, ya. entendí. Perfecto, perfecto. Acá hay un ejemplo, mira. Pero el ejemplo, si te das cuenta, ya te lo había consultado ya. En el menos 512/13. Sí, ¿Te das cuenta? Es la sí. misma vaina. Es lo mismo, es la misma situación. Perfecto. ¿Qué dice acá? Generalmente la longitud de la suma de dos vectores no es igual a la suma de sus longitudes. Para ver esto vas a tomar los vectores. Ya. Ah, bueno, claro, lógico, pues, ¿no? O sea, si tú tienes dos vectores U y B y uno erróneamente piensa que si sumas U más B, sus numeritos, de frente te va a salir el resultado de una suma de vectores, no, te sale, lo que tendríamos que hacer es esto, ¿no? La flechita que une el punto inicial con el punto final. No siempre la suma de dos vectores tiene que ser la suma de cada longitud del vector. En otras palabras, mira, Seba, es como decir, si esto mide 5 y esto mide 2, perdón, 2, ¿acaso la suma de ellos dos tiene que ser 7? No, No. no necesariamente, ¿cierto? La suma puede ser 6,1, 6,2, ¿no? Eso es lo que está diciendo esta interesante propiedad. ¿Ok? Algo que ya sabíamos incluso desde la geometría misma, ¿no? Claro, Sí, pues, lógico. porque la hipotenusa de un triángulo rectángulo, por ejemplo, no va a ser igual a la suma directa de los catetos. Exacto, exacto. Así es como tienes que pensar, Sebastián. Cuando tú escuchas la clase, pones en juego todos tus conocimientos. Entonces, el profesor está diciendo que la longitud de la suma de vectores no es igual a la suma de sus longitudes. A ver, me imagino un triángulo rectángulo. 5, 12, no sale 17, la hipotenusa sale 13. Ah, entonces no es así. Tiene razón el profesor lo que está diciendo, ¿no? Así. O sea, tienes que tratar de interpretar. ¿Ok? Sí. Bien, sigamos. Desigualdad triangular. Justamente eso que habíamos comentado hace un ratito se conoce como la desigualdad triangular, que la resultante de dos vectores siempre va a ser menor o igual que la suma de las normas o módulos de cada vector individual. Claro, pues. O sea, la suma de los dos por separado siempre va a ser mayor o igual que la suma de la forma vectorial. Esto es la desigualdad triangular. Es lo que te decía, ¿no? Si esto es 5 y esto es 2, entonces esta flecha que atraviesa estos dos puntos tiene que ser menor o igual que 7, ¿cierto? Sí. Claro, pues, menor o igual que 7. Esa es la propiedad de la desigualdad triangular. Los vectores unitarios o canónicos. Estos vectores unitarios o canónicos son los vectores unitarios, valga la redundancia, que se trazan en el eje X y en el eje Y. Tú ya escuchaste la definición de vector unitario. ¿Es el que mide? 1. Perfecto. Ahora mi pregunta sería, ¿cuántos vectores unitarios hay en el plano cartesiano? Eh,
pues serían 4 o 2 o 1. No sé. ¿Cuántos serían? Infinitos. Infinitos. Claro, pues, porque si te das cuenta, en el plano cartesiano, desde la parte del origen, tú podrías trazar 1, 2, 3, o sea, hay muchas formas de vector unitario. ¿Es correcto? Sí. Bien. De todas las posibilidades infinitas que existen, hay dos vectores especiales que nos sirven mucho en la geometría vectorial, en el análisis de vectores. ¿De qué vectores estamos hablando? Estamos hablando del vector I, que vendría a ser el unitario en la dirección X, y hacia la derecha todavía. Y estamos hablando del vector J, que es en la dirección del eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ojo, el vector Y está en la dirección del eje X y en el sentido del eje X también. Porque el eje X hacia la derecha es positivo, pero hacia la izquierda es negativo. Y hacia la izquierda, ¿quién sería su vector unitario? Menos I. Claro, pues no se define otra letra. Y nada más. Con la I es suficiente para hacer todo el eje X. Y con la J es suficiente para hacer todo el eje Y. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Estos vectores I y J nos ayudan muchísimo porque nos permiten definir cualquier tipo de vector en el plano cartesiano, solamente utilizando la I y la J. Por ejemplo, se me ocurre un vector en este momento para representarlo en ese dibujo. Digamos que tengo acá un vector que llega hasta el 1,2. Entonces, ¿este vector a qué será igual? Este vector será igual a un I más 2J. 2J. Bueno, tú ya sabes que el 1 ya no se escribe. Así es la forma de utilizar a los vectores unitarios. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Sigamos entonces adelante. ¿Qué es esto? Dice forma de expresar. Vamos a rotar, a ver. Expresar un vector como combinación lineal. Ay, mira, ve, ya te lo dije en el ejemplo anterior. Sea U el vector con punto inicial y punto final, ¿ya? Y sea V 2I menos J. Expresar cada vector como combinación lineal de I y J. Sebastián, el vector U me están dando su punto inicial y su punto final. Tú ya sabes que para obtener el vector tengo que restar esos dos puntos. Es decir, menos 1, menos 2. O sea, ¿cuánto saldría? 3. Menos 3. Ah, no, perdón, sí. Es el final El menos otro el sería inicial. Acuérdate. Punto y coma. 8. 8. Pues claro. Ya tengo el vector U. Ya está. Y esto, Sebastián, traducido en IJ, ¿qué sería igual? Menos, digo, menos 3I más 8J. Claro, muy bien. Y ya está. Y tenemos ahí el otro vector V. Hacer 2U menos 3V es muy fácil. Acá lo estás observando en la parte inferior ya para no estar escribiéndolo. Mira, si tú quieres hacer 2U menos 3V, ¿qué tienes que hacer? 2 veces U, es decir, 2 veces menos 3I más 8J, menos 3V, menos 3 veces 2I menos J. Aquí se aplica la propiedad distributiva de acuerdo al álgebra, ¿sí? O sea, y luego realiza las operaciones algebraicas de acuerdo a los términos semejantes. Eso sí lo conoces. Claro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Sigamos. El estudio del vector unitario. Ya del vector unitario no hay mucho que decir porque ya sabes que es aquel que tiene su módulo igual a 1. Y también ya sabes que existen infinitos vectores unitarios, lógico, Sí. de los cuales hay dos vectores unitarios especiales, el I y el J.
Sin embargo, aprovechando de que los vectores unitarios tienen como longitud igual a 1, se puede definir a un vector unitario utilizando el ángulo que forma con el eje X. ¿Cómo? Mira, ¿te acuerdas que el vector unitario mide 1? Sí. Si el ángulo que forma con el eje X es θ, tú sabes Sí. por la propiedad de los triángulos rectángulos que el cateto opuesto sería El seno. esto por el seno. Pero Sí. como esto mide 1, 1 por seno, Seno. y lo de abajo, Seno, 1 ángulo. por coseno, coseno. Coseno. O sea, en otras palabras, mira, Y Sebastián. las componentes vendrían a ser el seno y el coseno del ángulo. Correcto, correcto. O sea, el vector U, unitario, claro, ¿no? El vector unitario, que antes era U1, U2, ahora tiene otra connotación que es coseno de θ. ¿Qué más? Punto más seno. Un más seno de θ. Y sabes por qué va primero el coseno, ¿cierto? Sí, por bajo El el eje X. X. Primero va el eje X. Entonces, esta es otra manera de escribir un vector unitario. Esa es la conclusión de esta diapositiva. O de esta parte de la teoría. ¿Ok? Perfecto. Entonces, no hay que perder mucho tiempo en esta cuestión. Un vector unitario se puede colocar como las componentes de θ, digámoslo así. Coseno y seno de θ. Salud. Gracias. Muy bien. Ahora sí viene la parte importante, la parte interesante. Las aplicaciones. Mira, Sebastián. Las aplicaciones para la ingeniería de los vectores es sobre todo en fuerzas, en trabajo, en movimiento. O sea, cuando tú lleves el curso de física también vas a llevar vectores definitivamente. Cuando lleves no sé si es que llevarás el curso de, ¿cómo se llama esto? Vectores. Antes se venía un curso completo de vectores unitarios, otro de armaduras y toda esa cosa. Pero bueno, mira, las fuerzas en el plano cartesiano se pueden descomponer en el eje X y en el eje Y, utilizando a la Y y a la J. O sea, en otras palabras, si yo te doy un vector y te doy su ángulo, al toque debe ser capaz de descomponer. Observa. Digamos que acá voy a trazar un plano cartesiano pequeño. Algo así. Y vamos a tratar de representar a las fuerzas que están aquí. A ver, dice que encontremos, dice, 2 botes remolcadores están empujando un barco. ¿Sí lo ves a los botes? Sí. Ya, perfecto. Como se muestra en la figura 11.2. Listo. Cada bote remolcador está ejerciendo una fuerza de 400 libras, dice. ¿Ya? O sea, la fuerza en módulo mide 400 libras. ¿Cuál es la fuerza resultante sobre el barco? Vamos a ver. Pues la fuerza que va en horizontal sería lo que empuja el barco, ¿cierto? Así que, y como las fuerzas de los barcos en el eje Y son opuestas, se eliminan, y por lo tanto queda la componente horizontal. Así es. Ahora sí está mejor. Así que quedaría. Ahí, porque ya lo había graficado anteriormente y ya se me... Ya, a ver, ahora sí. Mira, ¿te acuerdas que teníamos que siempre tratar de colocar a los vectores en el origen, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, esa fuerza F1, por ejemplo, según el dibujo, forma un ángulo de 20 grados con la horizontal. ¿Es correcto? Así es. Entonces, vamos a graficarlo. Fuerza F1. Mira cómo lo voy a colocar, ¿eh?
Ahí está. La fuerza F2. Así. Esa sería su ubicación en el plano cartesiano. Esto es en el plano. Esta es la fuerza F2. Y la de arriba es la fuerza F1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bacán, perfecto. Componentes de la fuerza F1. F1 tiene dos componentes. Una que va hacia la derecha, otra que va hacia arriba. Así sería su descomposición. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En el caso de la fuerza F2, también tiene dos componentes. Una que va hacia abajito y otra que va hacia la derecha. Y son similares, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Perfecto, muy bien. Sebastián, ¿cuánto mide el ángulo que forman con el eje X? Ambas fuerzas. 20 grados. Entonces, aquí iría un ángulo de 20 grados y ese ángulo de 20 grados es tu salvación. Te va a permitir hacer la descomposición sin ningún problema. Entonces, la componente que va echada sería fuerza 2 multiplicado por el coseno de 20 grados y la fuerza que va en vertical hacia abajo sería F2 multiplicado por el seno de 20 grados. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Acuérdate siempre, la que está echada abajo con el eje X va con coseno. La que es vertical al frente de 20, tú te acuerdas del triángulo notable, o sea, de los triángulos rectángulos, ¿no? El que está al frente es el cateto opuesto, ¿cierto? Sí, sería 70. Sí. Claro, claro, pero sería con el seno, a esto me refiero. O sea que mira, si tú lo colocas esto Sí. aquí, a eso me refiero, Sería mira, 70. Sebastián, a eso me refiero, que esta flecha que estoy moviendo es con el seno y la flecha horizontal es con el coseno. ¿Listo? La Sí. saco de aquí porque no es bueno que lo coloque a la derecha. Siempre se hace la descomposición aquí en el plano cartesiano. ¿Listo? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces sigamos. ¿Cómo sería la descomposición de la fuerza 1? A ver, díctame. La fuerza 1 Sí. sería F1 por coseno de 20. F1 por coseno de 20 grados. Muy bien. ¿Y la vertical? F1 por seno de 20 grados. Perfecto. F1 por el seno de 20 grados. Excelente. Muy bien. Muy bien. Eso es de manera visual. O sea, si tú lo quieres dibujar, ahí están las flechas. Te das cuenta que la flecha que va en color azul hacia arriba es contraria a la que va en color negro hacia abajo. Así que se van a restar. Y por coincidencia, ¿cuánto miden esas fuerzas? F1 mide 400 libras y Sí. F2 también. Eso significa que esas dos fuerzas se van a anular. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Acá lo dice el problema. Cada bote remolcador está ejerciendo una fuerza de 400 libras. ¿Qué significa eso? Que la fuerza F1 vale 400, ahí lo ves en la imagen también, ¿no? Y la fuerza F2 también vale 400. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Ya está. Entonces, ¿cómo sería la composición entonces? La composición de las fuerzas. En la forma de I y de J, porque recuerda que siempre tenemos que colocar I y J. Vamos acá a la izquierda. Tranquilo, no te preocupes.
Empezamos por la fuerza F1. ¿Te parece? Sí. A ver, coloquemos entonces por aquí F1. F1 ¿a qué resultó ser igual? A 400 por el vector de, por coseno de 20 más seno de 20. Ya. Pero aguanta. Bueno, punto y coma seno de 400 20. por coseno de 20. Punto y coma seno de 20. Punto y coma. Seno de 20. 400 por seno de 20 De- grados. Ahora, eso escrito en la forma IJ sería 400 por coseno de 20 grados y más 400 seno de 20 grados. J. ¿Entendió? Sí. Digamos. Ahora vamos por la fuerza F2. Con la fuerza F2 debes tener cuidado, porque aquí sí hay términos que van a resultar siendo negativos. ¿Cómo sería la forma en paréntesis vectorial? Fuerza hacia la derecha, positiva, 400 por coseno de 20 grados. Punto y coma. Y la fuerza vertical, esa sí va hacia abajo, sería menos 400 por seno de 20. por el seno de 20. Ahora, ¿cómo sería escrito en la forma IJ? Sería 400 coseno de 20 grados y menos 400 seno de 20 grados J. Recuerda que el menos ya lo coloca adelante. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué tengo que hacer para hallar la fuerza resultante? Colocamos por aquí en la parte inferior. Coloquémoslo con color verdecito. Entonces, F1 sumado con F2, ¿a qué sería igual, Sebastián? Se sumarían el primero con el primero, el segundo con el segundo. Claro, pues. ¿No te das cuenta que hay términos que se van a eliminar? Sí, se eliminaría seno, los segundos términos. Entonces solamente quedaría Quedaría el coseno. Bueno, quedaría 800 coseno de 20. correcto, muy bien. ¿Y eso cuánto sale? Eh, no sé. Y, por si acaso. Y ¿Sabes sacar el coseno de 20? no recuerdo. En general tu calculadora, ¿no? Ah, claro. ¿Tienes celular? Ahí está tu celular. Aquí tengo una calculadora. Ya. Sería 751,75. 752, redondeándolo. Sí, pero creo que va a ser con 2 decimales. Sí, entonces 751. Punto Punto o 75, 75. ¿no? Sí. Y. Ahí está. ¿Es correcto? Sí. Bien, entonces, ¿cuál es la fuerza resultante sobre el barco? Esto es la fuerza, la suma de las fuerzas vectoriales. Ahora, si me piden hallar la fuerza resultante en módulo, entonces, por lo tanto, la fuerza resultante es de, ahora colocamos la respuesta, digamos, en forma de módulo o en forma de norma. ¿Cuál es el módulo de 751.75i? El módulo es lo mismo, porque recuerda que la i es un vector unitario. ¿Cuánto es el módulo entonces? 751,75. 751.75 libras, porque estamos hablando ya del valor de del módulo, en este caso de la fuerza. ¿Se entendió? Sí. Bien. Así es como se hace la descomposición de las fuerzas y luego la posterior suma. Aquí en la figurita, digamos que está, a ver, lo malo de la figura, ¿sabes qué es lo malo? Lo malo de la figura es que lo está tomando en el sentido muy físico. O sea, mira, no sé si me dejo entender, esta flecha está aplicada aquí al barco, ¿cierto? Sí. Ya,
y su descomposición lo están haciendo ahí nada más. Ahí cerquita lo están haciendo su descomposición, si te das cuenta. Así. Y así también, ¿no? Por eso dice 400 por coseno de menos 20, todavía han puesto, ¿no? ¿Para qué? Para indicar que se trata de un ángulo hacia abajo. Yo te recomendaría, Sebastián, siempre traer las fuerzas al origen. Porque así es como te vas a dar cuenta cómo se descomponen realmente y quién con quién se van a restar. Porque si te vas a la figura te dice esto, que vas a tener dos fuerzas y que cada una de ellas tiene sus componentes, ¿no? Así y así. Pero si te das cuenta, ya estás dependiendo mucho del dibujo. O sea, tienes que dibujar bien, darte cuenta de dónde están aplicadas las fuerzas. Por eso es mejor llevarlo al origen, al sistema de coordenadas, y allí ver la realidad. ¿Quién con quién se va a efectuar? ¿Quién con quién se va a operar? ¿Quiénes se anulan? ¿Quiénes se restan? ¿Quiénes se suman? Porque al final te das cuenta ahí visualmente que estas componentes que van hacia la derecha no se restan, en realidad se suman. ¿Listo? Listo. Bien. Sebastián, yo creo que debemos parar porque también tengo que ir a cenar, pero me parece bueno que hayamos avanzado hasta acá. Mañana vamos a continuar, por ahí una hora y cuarto, lo que fuere. Y vamos a ir aumentando, vamos sumando ahí ejercicios. Pero ya más o menos tienes una noción, espero, mejor de lo que significa un vector. Acuérdate siempre de esto. Un vector es esto. Es un lapicero, un lapicero que tiene longitud, tiene dirección, tiene sentido. Ojo, dirección es diferente de sentido, como ya entenderás. Y si tiene dirección y sentido, significa que además hoy estás descubriendo que ese vector se puede descomponer en un vector así y un vector así. O sea, se puede hacer su descomposición. Sí. Y eso es lo que yo creo que también el profesor va a preguntar más. ¿Ok? Claro. Bien, perfecto. Sebastián, acá la sesión se está grabando, así que no hay problema. De acá voy a descargar el video, lo voy a subir a YouTube para darte un link para que tú lo puedas ver también una vez más. Cada vez que hay algunas cosas importantes, sería bueno que hagas capturas de pantalla. Cuando, digamos, hay algunas partes que te parece interesante, que yo te explique o que resuelva o que escriba también en la pantalla, haces captura de pantalla. ¿Sí sabes hacer captura de pantalla, no? Sí, el símbolo de Windows y la G, el ¿cierto? Sí. Perfecto. Entonces, ahí. Yo aparte te voy a proporcionar siempre un video de la sesión para que tú las veces que desees repasarlo, lo puedas observar o las partes más importantes que tú te acuerdas. A mí no me acuerdo cómo era esta vaina. Entonces lo vas a ver el video y lo buscas ahí en esa parte. ¿Ok? Claro. Bien, Seba, entonces hasta ahí creo que lo dejamos para que mañana continuemos en todo caso con lo que falta, que es me parece que de aquí siguen más ejemplos y esto sí creo que el profesor podría colocar, porque el profesor por algo les ha colocado tantos ejemplos, mira, hallar la velocidad, pero todos son de alguna manera similares, ¿no? Utilizando el ángulo, se tiene que descomponer la fuerza, todos son similares. Pero entonces mañana quedamos. ¿A qué hora podríamos quedar? ¿Podría ser a las 9 o antes? Ya, no, está bien. Me conviene a mí por estas horas porque también tengo otros estudiantes, a veces por las tardes, y sí, digamos que quieren por la más temprano, ¿no? Y ahí sí se me hace más complicado. Perfecto, entonces por la noche está bien. Sí. Ya, bacán. Listo, Seba, entonces quedamos así. Cuídate bastante y nos vemos ya mañana para continuar. Igualmente, muchas gracias. Listo. Hasta pronto.